Muy buenas noches, bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica. En esta noche ya de 19 de octubre del año 2022, con la dicha de poder estar nuevamente reunidos para esta experiencia de estudio y análisis de la Sagrada Escritura. Y diríamos en este momento del curso donde vamos un poquito analizando las formas de abordarla. Alguna persona me ha preguntado en algún momento, profe, ¿y esto conforme vamos evolucionando, el contenido bíblico que uno debe ir leyendo, cuál es? Yo, cuando me hacen esa pregunta, yo le digo, eso depende del análisis y la lectura que usted haga. Por ejemplo, si usted va a misa y tiene la oportunidad de leer el Evangelio, nada más. Ni siquiera estoy diciendo la primera lectura, el Salmo, segunda lectura, si fuese misa domingo. Con la lectura del Evangelio, yo diría usted tiene para un día de repaso, para estudiarlo, para analizarlo, para profundizar en el mensaje. Ahora, si usted está siguiendo la lectura, por ejemplo, de un evangelio, el Evangelio de Lucas, por ejemplo, lo va leyendo día a día, un capítulo por día, yo también lo creo bien, creo que es coherente. Es un poco amplio porque sí ahí le va a impedir un poco profundizar, pero es una buena práctica. Algunas personas me dicen, profe Mauricio, yo por lo menos 2, 3 veces a la semana la leo. Está bien, sin embargo, siempre les digo esto, traten de organizarse de forma que sea continua la lectura. Me refiero, si el lunes, miércoles y viernes, hágalo siempre lunes, miércoles y viernes, siga, vaya marcando en la Biblia, tenga un cuaderno de apuntes, vaya dándole seguimiento y profundizando en aquellos pasajes que no comprende o que le dijeron algo que para usted fue muy significativo en ese momento, algo que le llamó la atención, algo que lo impactó, ¿verdad? Entonces, siempre en eso, diríamos, es importantísimo poder hacer una lectura meditada. Con lo que nosotros estamos compartiendo acá, yo lo que le estoy dando es más argumentos y más elementos para que ese análisis que usted haga de la Sagrada Escritura sea más rico. Ahora, como vemos ahí en el título, método de interpretación bíblica. Ese es el tema del día de hoy y yo quisiera que antes que nada nos pongamos en manos de Dios y le pidamos a nuestra Madre, la Virgen María, que interceda por nosotros en este proceso formativo y de crecimiento. Les invito a que digamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la gloriosa Madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial a cuantos la invocan con la secular advocación de Pilar. Concédenos por su intercesión fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como esta charla la había planificado para la semana pasada estábamos celebrando la Virgen del Pilar, por eso está ahí la oración a la Virgen y la imagencita, que es muy linda. De hecho, que es la patrona de España, y hay muchas testimonios de la intercesión de la Virgen del Pilar, que es nuestra Madre María, ¿verdad? Todos sabemos que las advocaciones son formas en las que le llamamos. Entonces, bien, yo cuando la veo siempre digo, se parece mucho a la de María Auxiliadora, no solo por tener al hijo en el regazo, sino por la apariencia, hasta los colores y todo, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos la oportunidad de hacer esta oración inicial pidiéndole a la Virgen María, en la advocación del Pilar, que ore por nosotros, que interceda por nuestras necesidades. Muy bien, vamos a preparar aquí el dispositivo para pasar a la siguiente. Primero que nada vamos a ir a la introducción y vamos a decir que siendo la Biblia un mensaje divino que se escribe y se traduce, vamos a decirlo de esta manera, en palabras humanas, su interpretación presume o toma por sentado que el primer lugar es la fe. Los anteojos de la fe, que yo decía hace un tiempo, los anteojos de la fe, los que nos ponemos para leer la palabra de Dios. Y luego el progresivo descubrimiento del mensaje que tiene ahí. Yo les he hablado ahorita en la introducción que en esa lectura que vamos haciendo, Dios nos habla. En ocasiones, yo digo, Dios permite que la palabra hasta nos cachetee, porque tal vez estamos con una mala actitud como personas y como cristianos quedamos debiendo mucho. Y cuando la palabra nos exhorta, por ejemplo, por medio de un evangelio,
y nos llama la atención, o por medio de una primera lectura, nos toca la puerta. Por ejemplo, ahorita en la liturgia de la palabra estamos leyendo la carta de San Pablo a los Efesios. La semana anterior y tras anterior fueron las de la carta a los Gálatas. Y entonces nosotros encontramos un mensaje muy vivo, muy fresco, pero que también nos interpela y nos dice, estás yendo a lo profundo de este mensaje. Y yo debo decir que para mí en lo personal, cuando tengo la oportunidad en la misa escuchar la palabra, yo le digo, Espíritu Santo, dime aquello que tú me quieres decir. En ocasiones salgo con la cabeza bien baja diciendo, Señor, qué mal te estoy haciendo porque me dijiste esto, esto, esto y me aclaraste muchas cosas que debo cambiar. Podemos decir también que para poder descubrir ese mensaje que se encuentra en la Sagrada Escritura, requerimos de una ayuda y es la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo nos va a iluminar, nos va a dar la capacidad de comprender, pero también consciente de nuestras limitaciones intelectuales, vamos a esto. El Espíritu Santo, por ejemplo, a mí no me puede hablar de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, por ejemplo, porque yo no sé nada de eso. O sea, no conozco el principio ni en lo más mínimo. Entonces, imaginen al Espíritu Santo tratando de que yo comprenda algo que para mí es imposible de comprender. Él me puede iluminar, me puede mostrar, pero él necesita arraigarse, asentarse en algún conocimiento que yo tenga para ir ahí construyendo. Vamos a decir, existen excepciones. El Padre Pío de Pieltrechina, que por cierto el 22 es la fiesta del Padre Pío, el Padre Pío de Pieltrechina solo sabía hablar italiano, pero cuando llegaban alemanes, norteamericanos, franceses, hablaba con ellos en su propia lengua. Y todos se sorprendían por la facilidad en que lo hacía. Incluso escribía cartas a sus hijos espirituales y algunas, perdón, y algunas de ellas fueron escritas en francés por su propia mano. Y cuando le preguntaban, Padre Pío, ¿cómo hace usted? Si usted solo sabe italiano para escribir o hablar en esos idiomas. Decía, bueno, mi ángel guardián me explica y me dice todo lo que tengo que decir. Yo diría, qué bonito que el ángel guardián estuviera a la par de nosotros diciéndonos todo lo que necesitamos entender de la Sagrada Escritura, pero tal vez es que nos falta fe o tal vez estamos un poquillo lejos de la confianza de ese ángel y por eso no nos lo dice, como le decía el Padre Pío lo de los idiomas. Entonces diríamos, ¿qué hacemos, profe? El Espíritu Santo nos ilumina, pero necesita un conocimiento y el ángel guardián no viene a decírnoslo como al Padre Pío. Bueno, pues lo que nosotros tenemos es el magisterio de la iglesia como asistencia. Tenemos al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a los laicos formados, teólogos, exégetas, todos esos que profundizan en lo que nosotros conocemos como la hermenéutica bíblica, el conocimiento, recuerdan, desde la exégesis, desde las palabras, y que nos ayudan a meditar el mensaje que está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora, en otras palabras, ellos nos invitan a hacer vivo ese mensaje y hacerlo actual y ayudarnos a comprenderlo. No piense usted que cuando uno agarra la Biblia, va leyendo y todo lo va comprendiendo. Por ejemplo, el fin de semana tuve la oportunidad de llevar una charla a la iglesia de la Virgen de Luján, que es la parroquia Barrio La Cruz. Y resulta que fue muy bonita esa experiencia y me pidieron que hablara de un tema ahí que hablaba de la salvación y tomé el ejemplo de Saqueo, el cobrador de impuestos. Y cuando me metí a profundizar en la palabra, lo traté de hacer desde la exégesis, desde cada palabra, y me di cuenta que saqueo significa puro. Oiga, en hebreo, saqueo significa puro. Entonces imaginen a este hombre que había traicionado a su pueblo, que había traicionado a su Dios, que ni siquiera iba al templo porque no podía, porque era un hombre que estaba en pecado, porque le servía a los romanos, le robaba a su pueblo, se robaba la plata que podía. Este hombre había sido desechado por todos, incluso se sentía lejos de Dios y el nombre que tenía era puro. Seguro cuando los otros decían, mira, ahí viene Saqueo, sí, puro robo o puro estafa o puro engaño, me imagino yo. Entonces, piensen ustedes, muchas veces cuando nosotros profundizamos en el texto o en la exégesis del texto, gracias a instrumentos como lo es el diccionario, como lo son los mensajes del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, o bien diversos estudios como los que estamos haciendo nosotros, nos iluminamos, porque Saqueo es un hombre llamado a pureza. Y cuando Jesús le dice, ven que yo quiero estar en tu casa, quiero cenar allá,
Y después de que se encuentra Zaqueo con Jesús personalmente, dice, yo voy a devolver todo aquello que cogí indebidamente. Voy a retribuirle a las personas más todavía de lo que les corresponde. Y lo interesante es esto. Este hombre estaba llamado a vivir en pureza. Y Jesús cuando le mira en el árbol, no mira al ladrón ni al cobrador de impuestos. Mira a aquel que está llamado a la pureza, igual que nos mira a usted y a mí, llamados a la salvación. Vamos a seguir. Me fui por un lado ahí, perdonen ustedes, pero es que es muy emocionante. Vamos a hablar de los diversos sentidos que tiene el mensaje bíblico que encontramos en la Biblia. Y aquí vamos a ir paso por paso, toda la información. Vea que aquí no voy a llenar de texto porque se llena demasiado. Toda la información la van a tener en el resumen a profundidad para que la puedan analizar con comodidad después. Vamos a empezar diciendo que el sentido literal no significa interpretar la Biblia al pie de la letra, que sería un estilo fundamentalista, que no está bien, sino de tratar de buscar el sentido que le dio el autor mismo del texto, teniendo en cuenta la intención del autor, a quién se dirigía, la situación en la que estaba el pueblo, el país o lo que fuera, el género literario empleado. En otras palabras, el sentido literal requiere de un análisis crítico, diríamos, de un análisis literario y un análisis histórico. Entonces, el sentido literal no es al pie de la letra, sino que es en un contexto general. Ustedes recuerdan cómo se llama este análisis cuando yo les hablé de hermenéutica y de exégesis. Exégesis desde las palabras. Este sentido literal es más hermenéutico porque aborda también los elementos del tiempo, la historia, a quién se le dijo, cuándo lo dijo, cómo se lo dijo. Todo tiene una razón de ser. Y el género literario, que cuando hablamos de introducción a Sagradas Escrituras, es lo primero que vemos, hablar de los géneros literarios, pues precisamente de eso es de lo que estamos hablando. Ahora, cuando hablamos que se hace una crítica literaria, se habla del género literario, de la forma en la que está escrito, cómo lo escribió, en qué lengua, etc. Y cuando hablamos de la crítica histórica o del elemento histórico, es descubrir esa historia literaria del libro, o sea, saber dónde está. Y si es un pasaje, dónde está ubicado, en qué libro, en la primera parte. Si fue en la época de antes del cautiverio, después del cautiverio, durante el cautiverio. ¿Cuál era el marco histórico del pueblo de Israel? Si estaban gobernados por los babilonios, por los persas, por los de Nínive, asirios, etcétera. Ese elemento general es el sentido literal. Hay un segundo sentido que es el que denominamos espiritual. Vamos a decir que este sentido supera el conocimiento del autor humano, aunque se apoye en sus escritos. Voy despacio. Se desprende no de las palabras, sino de las realidades que se ocultan bajo esas palabras. El sentido espiritual se divide a su vez en el sentido pleno y el sentido típico, que aquí yo los puse porque cada uno tiene un elemento particular. Entonces yo diría, el sentido espiritual que nos lleva al sentido pleno y al típico. Ahora, cuando yo digo que el sentido espiritual está más allá de las palabras, quiere decir que implica, ahora sí, necesariamente la luz del Espíritu Santo. Implica el análisis, implica la reflexión, implica el estudio, implica el tiempo que se le dedica a la Sagrada Escritura. Porque difícilmente Dios me va a hablar espiritualmente de la palabra si yo solo leo una línea a la semana o una línea al día. Sería ingenuo de nuestra parte creer que así fuera. Ahora bien, vamos a hablar del sentido pleno. Cuando hablamos del sentido pleno, significa que vamos a ver ese texto a la luz de la totalidad de la escritura, a la luz de la tradición, echando mano a las comparaciones de la fe, en un sentido más profundo que el sentido literal. Entonces, decíamos que el sentido literal veía todos aquellos elementos, pues en el sentido espiritual, específicamente en el sentido pleno, vamos a decir que da toda una ubicación al texto que estamos analizando. Eh, por ejemplo, la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, verso 7. Pero tenemos que ver en el contexto de toda la carta, en el contexto de las cartas de San Pablo, en el contexto del Evangelio, en el contexto del Nuevo Testamento, en el contexto de la Sagrada Escritura.
Ave María, profe Mauricio, usted se fue amplísimo. Sí, pero es que eso implica, cuando decimos en sentido pleno, es esa visión de la totalidad de la escritura. También, sin dejar de lado la tradición, que es leer el texto con una visión de lo que la misma tradición nos ha heredado. Y es la tradición de la iglesia que está reflejada en siglos de enseñanzas. Yo creo que nosotros todavía hoy podemos encontrar enseñanzas de San Jerónimo, de San Agustín, cartas escritas por ellos, libros escritos por ellos, y podemos profundizar muchísimo más en la tradición de la iglesia y cómo interpretaba la iglesia de hace 1200 años, por ejemplo, perdón, un pasaje del texto bíblico. ¿Qué dice el Concilio de Trento, por ejemplo, a ese pasaje de Romanos, etcétera? Cuando hablamos del sentido pleno, este es el sentido que también no solamente lo hace en la visión de la totalidad de la escritura, sino que lo hace tomando en cuenta la tradición. Y por último, establece una conexión o una relación con los diferentes pasajes del Evangelio, pero con los diferentes pasajes de la Biblia, del Antiguo o el Nuevo Testamento o viceversa. Aquí yo quisiera usar un ejemplo para tratar de ser más claros en el sentido espiritual pleno. Isaías en el capítulo 7, verso 14 dice, pues bien, el Señor mismo va a darnos una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Isaías capítulo 7, verso 14. ¿A quién hace referencia ese texto? ¿A quién hace referencia? ¿A qué personaje del Nuevo Testamento hace referencia? Alguien que me diga. Está fácil esa pregunta. Al Mesías. Al Mesías, correcto. Emanuel, el Dios con nosotros. Muchas gracias, don Mario. Y aquí hay algo importantísimo. Cuando habla de la mujer que está encinta, la doncella, si nosotros nos vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, versos 22 y 23, dice lo siguiente. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel. Eso es una analogía de fe, una comparación. También se utiliza la palabra concordancia para referirse a un texto de estos. O sea, el texto del Antiguo Testamento nos anuncia y el texto del Nuevo Testamento nos recuerda lo que decía el anuncio. Entonces se unen. Esta es, podríamos decir, una analogía hecha a partir de un sentido espiritual pleno de la lectura de la escritura. Ahora vamos a ir al último. Estábamos hablando de que el sentido espiritual se divide en pleno y en típico. Claro, ya ustedes se imaginaron al hombre con chonete y diciendo huipipía, paciencia. Cuando hablamos del sentido típico, decimos que es leer toda la Biblia en referencia a Cristo, en quien la escritura tuvo su plenitud. Cristo como nuevo Adán, Cristo el nuevo Abel, el nuevo José, el nuevo Moisés, el siervo doliente de Isaías, el nuevo Jonás, etcétera. Cristo viene a ser el modelo y la figura de cuánto está contenido en la escritura. Quiere decir, cuando hablamos de un sentido típico, es que yo agarro cualquier libro de la Biblia y lo hago en una visión cristiana, desde la revelación, buscando a Jesucristo, buscando la revelación del Señor que tiene para mí. Entonces, sí, usted está diciendo, Mauricio, entonces cuando hablamos de hablar de sentido típico, es un sentido espiritual típico. El sentido espiritual típico es Jesucristo, que es precisamente el culmen de la revelación. Recuerden que la Sagrada Escritura es la revelación de Dios y Jesús encarna la revelación, es el verbo encarnado. Y con su pasión, perdón, con su vida, con su pasión, con su muerte y su resurrección, se plenifica todo lo que decía el Antiguo Testamento y las promesas del Nuevo Testamento se convierten a nosotros en promesas de vida para lo que somos. Entonces, por ahí vamos con los sentidos de la Biblia. Despacito. Vamos a ir a la siguiente filmina para poder ampliar este tema. Siempre que nosotros hagamos un análisis de la Biblia, debemos tener claro los principios y criterios de la interpretación bíblica. Esto es clave y permítanme decirles que hay que ponerle mucha atención. Yo sé que ustedes me atienden con muy buena manera.
Cuando hablamos de los principios y criterios, es las pautas, las guías, la vía por la cual vamos a analizar la escritura, el camino que vamos a seguir para descubrir en ella una enseñanza. Ahora bien, quisiera empezar con él. El primer principio o criterio es la lectura en el espíritu. Hay que leer la Biblia con el mismo espíritu que ha sido escrita. Yo les he dicho anteriormente que un hombre filólogo, estudioso de la escritura, de diferentes escritos, puede leer la Biblia, pero sin fe, para él va a ser un libro nomás. Un libro nomás, y van a ser palabras, y tal vez no le encuentre sentido, tal vez las encuentre, no sé, desubicadas en el tiempo. Pero para uno que lo hace con la asistencia del Espíritu Santo, en una lectura espiritual que se centra en Cristo, diríamos ahora sí, buscando ese sentido espiritual pleno, pues vamos a buscarlo, ahora sí, debe ser una lectura de interiorización que nos va transformando conforme la vamos leyendo. Entonces, la lectura en el Espíritu es una lectura transformadora. Tiene que haber fe, tiene que haber Espíritu Santo. Esto es la tercera vez que lo repito. Y este tema va a tener eso en constantes situaciones porque nosotros no podemos ignorar esa necesidad. Número 2, la intención del autor. Ya sabemos que Dios es el autor. Todos sabemos que Dios es el autor de la Sagrada Escritura, que utilizó autores humanos o agiógrafos, escritores sagrados, como sus instrumentos para hacer cartas, libros, canciones, salmos y demás. Ahora bien, la constitución dogmática Dei Verbum, que nace en el Concilio Vaticano II y que nos muestra el camino a seguir en el estudio de la Biblia, dice lo siguiente. Yo les voy a leer un fragmento que nos aclara este elemento a total cabalidad, la intención del autor. Para descubrir la intención del autor hay que tener en cuenta, entre otras cosas, nuevamente, los géneros literarios, pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos, poéticos, en diferentes géneros. El intérprete, que somos usted y yo, debe indagar lo que el autor sagrado dice o intenta decir según su tiempo, según su cultura, según los medios literarios propios de su época. Ahora, para comprender exactamente lo que el autor propone en sus escritos, hay que tener muy en cuenta el modo de pensar, de expresarse, de narrar la historia de su tiempo y también las expresiones propias de los hombres de la época. En otras palabras, tenemos que ponernos en los zapatos del agiógrafo. Cuando hablamos de la intención del autor, no podemos ignorar si el escritor estaba prisionero, si el escritor era un rey, si el escritor era, no sé, un esclavo. Piénselo. Las circunstancias que rodearon a ese escritor sagrado, ese agiógrafo. Y yo les he dicho en ocasiones que en la Biblia encontramos frases como Dios es fiero, feroz, destruye a sus enemigos. Y les he dicho, es que son las emociones humanas que el autor sagrado las pone en Dios. O sea, le atribuye a Dios emociones como el odio, como el rencor, como la furia, la ira, y no decimos que el autor sagrado esté falseando a Dios, sino que está poniendo su sentimiento en lo que está expresando. Y nosotros no vamos a decir que lo que dijo está mal o es malo, porque en Juan dice que Dios es amor. Y entonces que esa palabra anula el Dios del Antiguo Testamento para nada. Sabemos que Dios es amor y lo es antes, ahora y mañana, pero los hombres de la época, cuando lo escribieron, lo hicieron con sus propias emociones, con sus propias experiencias como seres humanos. Y yo me atrevo a decir así también, con sus propias frustraciones. Claro, si usted ve que a su familia se lo llevan prisionero hacia otro país, lo venden como un esclavo, pues a la hora que usted va a escribir va a tener un poco de emociones encontradas, porque aunque esté transmitiendo un mensaje de Dios, no puede despegarse de esa realidad que se llama cosmología, la forma en la que yo veo el universo y el cosmos, todo lo que está a mi alrededor, la forma en que interpreto la realidad en la que estoy. Entonces, imagine que el otro día salía en un curso que estaba siguiendo acerca de lenguaje no verbal o
o el conocimiento de los gestos, salía una fotografía de el príncipe, el hijo mayor de Diana de Gales, y salía él haciendo un gesto con un dedo de la mano en una foto. Y entonces parecía sumamente ofensivo el gesto. Pero cuando se miraba a esa persona, en ese mismo momento, tomado desde otro ángulo, él estaba haciendo un gesto con 3 dedos de la mano. Pero resulta que la cámara que lo toma de lado, lo que mira es solo su dedo central. Entonces pareciera que está haciendo una obscenidad, pero él estaba hablando de 3 elementos. Claro, las personas que vieron la foto de lado pensaron que estaba haciendo una tremenda vulgaridad del príncipe. Otros que lo vieron del lado, de frente, por así decirlo, lo vieron haciendo una señal de 3, o sea, citando 3 elementos. En otras palabras, no podemos conformarnos con un solo punto de vista. Requerimos, necesitamos ver desde diferentes ángulos el pasaje, el contenido de la Biblia como una unidad, como un, perdón, como un elemento total. Entonces eso es importante que no lo pasemos por alto. Ahora bien, vamos a otro principio o criterio que es de gran utilidad y es el criterio de la tradición viva de la iglesia. Ya me he referido a ella, sin embargo, sí quisiera sumar que cuando hablamos de la tradición apostólica, decimos que es en ella donde nace el Nuevo Testamento. Yo les he dicho, primero existió la iglesia y luego la Biblia, ¿sí? El Antiguo Testamento ya estaba escrito, pero sabemos que la Biblia está compuesta de Antiguo y Nuevo Testamento. Y cuando nació la iglesia, solo estaba el Antiguo. Quiere decir entonces que la tradición de la iglesia o esa tradición apostólica que permite que se germine, que nazca, que crezca, el Nuevo Testamento que conocemos es importante. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pasar por alto la realidad histórica que vivió la iglesia en el siglo I. Persecución, martirios, revelaciones, milagros, los apóstoles, sus sucesores. Es que cuando hablamos de un apóstol hablamos de gente como San Pedro. Piense usted, San Pedro, el que negó a Jesús, que después fue encargado a llevar adelante a la iglesia. Cuando él pasaba, con solo la sombra sanaba, no tenía que decir nada. Esa es la iglesia apostólica, esa es la tradición de la iglesia, ahí nace. Algunas personas creen que cuando hablamos de tradición, es que nosotros los católicos salimos con una imagen ahí caminando por la calle y eso es una tradición de hacer procesiones. Bueno, vamos a decir que eso es parte de la cultura y de la tradición propia de un lugar geográfico donde se originó, que después resultó una herramienta de evangelización para otros pueblos, pues enhorabuena. Pero entonces no es a esa tradición o a esas, permítanme decirlo, tradiciones a las que nos hacemos referencia. Hacemos referencia a lo que nos dijeron los apóstoles y sus sucesores, que se les conoce también como los padres de la iglesia. Podríamos decir que los 5 primeros siglos de historia de la iglesia, desde el siglo I, el año 100, llamémosle así, al siglo VI, la iglesia, por medio de los apóstoles y sus sucesores, nos ilumina. La escritura se va construyendo, la escritura se va desarrollando. En el 212 el Papa San Damaso dice cuáles son los libros, pero todavía no se compilan. Va a ser San Jerónimo casi en el año 400 cuando la compila completa y dice, bueno, aquí está, del arameo, hebreo y griego al latín. Esta es la Vulgata, esta es la Biblia. Y en el año 400. Pero eso no había imprenta, entonces tenían que transcribirla. Entonces imaginen cuánto tardó en difundirse la escritura como usted y yo la conocemos. Y entonces, ¿qué sostuvo a la iglesia durante todo ese tiempo? La tradición viva, porque nosotros tenemos la Biblia como un documento completo, pero la tradición viva de la iglesia hace referencia propiamente a esa herencia apostólica que nosotros como católicos tenemos la dicha de poseer. Vamos a decirlo así, son 2000 años de historia, 2000 años de enseñanza, 2000 años en los que han habido luces y sombras, pues se han cometido errores, pero se ha aprendido mucho y la iglesia va creciendo porque, como lo dice la escritura, es de Dios y ni siquiera las puertas del infierno prevalecerán contra él. Muy bien,
El quinto elemento es la analogía de la fe, que ya hice referencia en el cuadrito anterior, ¿verdad? Que es esa conexión o coherencia que debe existir entre los pasajes de diferentes libros. Pues, digámoslo así, porque puede ser dos libros del Antiguo Testamento que se relacionen, que tengan una analogía, o puede ser dos del Nuevo, o puede ser uno del Antiguo y uno del Nuevo, o puede ser uno del Nuevo Testamento y cinco del Antiguo Testamento, etcétera. Pero yo creo que con el ejemplo que les di, la analogía ya está como más clarita. Ok, vamos a pasar a otro criterio que es el contexto del fragmento. Esto es clave. Profe Mauricio, ¿qué me le pasó? Ay, es que yo abrí la Biblia hoy en la mañana y le dije, Dios, háblame. Y ahí decía, y los impíos arderán en el fuego. Y yo me puse a llorar porque, profe Mauricio, yo pensé que yo de seguro estaba muy malo y que ya me iba a quemar en el infierno. Y entonces aquí vamos al elemento del fragmento. Para hacer una correcta interpretación de un texto bíblico, debemos realizar en ese fragmento lo que llamaríamos 4 círculos concéntricos. Esto lo voy a explicar brevemente, pero ustedes lo van a leer ahí y van a profundizarlo. Yo sé que van a leer el ejemplo que puse también, que está bonito. Por ejemplo, el primer círculo abarca los versículos anteriores y siguientes. Entonces, si leí el capítulo 5 de Isaías, verso 7, yo voy a leer por lo menos los versículos anteriores y los versículos siguientes. Podría ser hasta un capítulo antes, un capítulo después. El círculo segundo es el contenido global dentro o visto en el libro en el que se encuentra el texto. Isaías, ya dijimos que Isaías consta de 3 libros, de la época de la libertad, la época del cautiverio y la época de la liberación. Entonces, en esta época se les advertía, en el primer libro se les advertía del peligro si no se convertían. Entonces, ese capítulo que estoy leyendo, que es el 5, versos 16, 18, digamos, por ejemplo, de ahí está en el marco de ese primer libro, porque Isaías, aunque es un solo libro, está compuesto de 3 libros. Entonces, si entiendo que está en ese primer libro, son las advertencias a no cometer el mal, porque si no va a pasar lo que viene en el segundo libro, el cautiverio. Pero si se portan bien y se arrepienten, va a suceder lo que pasa en el tercer libro, la liberación. Ah, este es el segundo círculo. El tercer círculo tiene que tomar en cuenta otros escritos del mismo autor. Si no, Isaías no escribió más, sí sabemos que hay otros autores que escribieron en concordancia, en coherencia con este profeta. Se les llama contemporáneos de una misma época. Entonces vemos otros profetas contemporáneos con Isaías que veían la situación del cautiverio, en este caso del peligro de el seguir a falsos dioses, y entonces escriben también referencia a eso. Ahora bien, y si es Isaías, vamos a decir, hasta en el Evangelio encontramos referencias de Isaías. Entonces podríamos ir a buscar analogías de fe con respecto a ese pasaje o ese fragmento de Isaías. Primer círculo, los versículos anteriores y posteriores. El segundo círculo, el contenido global dentro del objetivo del libro. El tercer círculo, los otros escritos del mismo autor o similares contemporáneos. Y el cuarto círculo, ver el contenido global y objetivo de toda la Biblia. Profe Mauricio, ahora sí. Bueno, es que ya yo les dije, la forma de leer la Biblia no es agarrando un fragmento, pero si usted quiere leer un fragmento, tiene que saber que debe ubicarlo en el contexto general. Vamos a ver un ejemplo. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versos 10 y 12. Yo sé que ya lo conocen porque se repite mucho en la iglesia. Y cuando se quedó solo, los que lo acompañaban junto con los 12 le preguntaron por el significado de las parábolas. Y les decía, a vosotros se os ha transmitido el misterio del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todos se les anuncia en parábola, de modo que los que miran, miren y no vean, y los que oyen, oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y se les perdone. Uy, Mauricio, eso dijo Jesús en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versos del 10 al 12. Sí. Y entonces, ¿cómo voy a explicar esto? Dios no quiere que la gente se convierta, Dios no quiere que los perdone. Vamos al primer círculo. ¿Qué decía el primer círculo?
versos anteriores y posteriores. Si vamos a los anteriores, capítulo 4, versos del 1 al 9, la parábola del sembrador. ¿Recuerdan? Que va el sembrador y tira la semilla, una cae en el camino, otra cae entre las piedras, otra cae entre malas hierbas y otra cae en tierra fértil. Ese es el contexto del antes. Y después, en el verso 13 al 20, explica Jesús la parábola. Ya les explica el significado de este ejemplo. Ahora, eso es lo que está antes y lo que está después. Ok, ahora, vamos a verlo en el sentido general del libro. Bueno, entonces, vamos a ver, hay que recordar quién era San Mateo, perdón, San Marcos. Hay que pensar quién era San Marcos que escribió este pasaje. Juan Marcos se llamaba. Su evangelio se conoce como Evangelio Petrino. Podemos decir también que San Marcos no fue apóstol de Jesús, fue discípulo de San Pedro, recibió el mensaje. Entonces, la perspectiva que él tiene del evangelio es desde el apóstol que estuvo a la par de Jesús, que es San Pedro. Ahora bien, diríamos que él pretende enseñarnos a todos que Jesús es el Hijo de Dios, es el objetivo de San Marcos. Y que Jesús es incomprendido y rechazado por los hombres de su época, porque habla en un sentido distinto, en un sentido más profundo, diríamos en un sentido de fe, en un sentido en el que se requiere Espíritu Santo, en un sentido en el que se requiere revelación divina. Ahora bien, ese era el segundo círculo, el sentido del mismo autor y demás. Tercer círculo, decía, ¿cuáles son los otros escritos del mismo autor? Vamos a decir que San Marcos no tiene otros escritos, pero sí hay en los otros evangelistas textos que son similares, textos que son coherentes, concordancias. Tanto en Mateo como en Lucas encontramos versiones similares, no iguales, recuerden, nunca igual, sino similares que nos ayudan a comprender la verdad de este texto, la enseñanza del mismo. Y por último, decíamos, el cuarto círculo es cuando vemos este pasaje en el marco de toda la revelación, en el marco de toda la Biblia, como una especie de anuncio, de invitación a creer en Jesús como el Hijo de Dios, a buscar en este pasaje la salvación, a buscar convertir nuestros corazones en tierra fértil para que caiga la semilla y de fruto abundante. En otras palabras, profe Mauricio, esta escritura en el cuarto círculo lo que nos revela es que Dios quiere hablarnos, sí. Que Dios quiere conocer al hombre, sí. Que Dios tiene un plan de salvación para el hombre, sí. Ahora bien, ese es el contexto del fragmento, con 4 círculos. Uf, terminé sudando. ¿Qué les pareció? A ver, alguien que me diga, ¿qué le pareció ese principio o criterio de fragmento? Ya que es uno de 10, nada más. Y vio que tenía sus elementos, sus gajes. Alguien que me dé un feedback, a ver, ¿qué le pareció este contexto del fragmento? Que a todos nos pasa. Buenas noches a todos, buenas noches y muchas gracias por la información, profesor Mauricio. Con mucho gusto. Lo que yo, cuando yo hablo, digamos, igualmente vuelvo a repetir, es lo que yo entiendo, ¿no? Adelante. Lo que son criterios, yo los veo también como concordancias. Por ejemplo, el Apocalipsis se dicen cosas de los profetas. En San Pablo, en el Nuevo Testamento, hay concordancia con criterios del Éxodo. Correcto. Entonces yo lo veo Permítame interrumpir un segundito porque no quiero que se me vaya ahí. En pantalla tenemos los 10 principios o criterios. Si dijésemos la concordancia, ¿con cuál de estos sería con el que usted más lo relacionaría o con cuál, en cuál de estos colocaría usted la concordancia? ¿En cuál lo diría está en este criterio? Cuando dice armonía del sentido literal y el sentido espiritual. Nos estamos adelantando un poquito de las que ya he dicho hasta el momento, digamos, del primer grupo que está a la izquierda. ¿Cuál de esos usted diría podría ser, digamos, como en relación a esa concordancia? De hecho, que la palabra es sinónimo. Podría decirse bueno, yo podría decir literatura en el espiritual y en el
estilo del libro. Ok. Vamos a hacer ahí un poco más concreto. Cuando hablamos de una concordancia, hablamos de una analogía. Entonces, si usted me dice, encontré en San Pablo una concordancia, encontré una analogía con, y entonces encontré en Apocalipsis una analogía. Cuando hablamos de analogía, vamos a decirlo ahí, es que yo normalmente trato de escribirlo lo menos, pero si yo pudiese escribir entre paréntesis, y le agradezco a don Mario su observación, en donde dice la analogía, yo pondría la concordancia de la fe, porque también es un texto que hace referencia a este elemento. Algo más, don Mario, perdone que lo interrumpiera. Entonces, lo que he entendido es que, digamos, por ejemplo, he ido entendiendo poco a poco de no ir o de irme quitando de la mente, de decir, bueno, es que el profesor Mauricio dice esto y San Francisco dice otra cosa y el Papa dice esto y San Pablo dice esto y entonces no. Entonces creo que a través de miles de años nos ha pasado eso y por eso es que siento que tal vez hay muchas sectas religiosas o muchas religiones en las que dicen, es que como Mauricio pertenece a esto, él dice esto, pero no, es que yo como, yo que soy de tal religión, no, es lo que dice San Pedro es esto y no lo que dice Mauricio. Entonces, lo que nos ha, creo yo, lo que nos ha pasado a través de miles de años es que hemos querido tener nuestra propia interpretación y no verlo como concordancia desde el punto de vista espiritual. Eso Correcto. sería. Muchas gracias, don Mario. Importante señalar ahí en ese aspecto al que usted hacía referencia, la tradición viva de toda la iglesia. Si usted, por ejemplo, toma un escrito de un papa del siglo VI, de un papa del siglo XII, de un papa del siglo XVII y un papa del siglo XX, por ejemplo, usted toma esos escritos y busca, por ejemplo, contradicción entre esos 4 escritos de más pongámosle 15 siglos de diferencia, no encontramos contradicción. ¿Y por qué? Porque están sustentados propiamente en la escritura y eso es importantísimo. Recuerden ustedes que yo les decía, nosotros somos seres limitados y nos falta mucho conocer y todo eso. Entonces, la tradición de la iglesia nos asiste con todas esas enseñanzas que vienen a reforzar los conocimientos. Y cuando hablamos del contexto del fragmento, recuerden los 4 círculos. Los 4 círculos que están alrededor del fragmento. Primero, los versos anteriores y posteriores. Segundo, el contenido global del libro, ¿verdad? En el que está escrito. Tercero, si el autor escribió más libros o si hay algún otro libro que haga referencia al autor. Y un cuarto elemento que es ver ese mensaje de ese fragmento en el contexto de toda la escritura. Eso es importante. Vamos a seguir porque el tiempo vuela, vean la hora que es prácticamente ya. Estamos ya sonando los clarines, pero yo creo que vamos bien. El estilo del libro, esto es muy simple, porque es identificar el género literario y las formas de expresión de las cuales se sirve el autor para expresar su pensamiento. Habíamos hablado hace mucho tiempo, cuando vimos introducción a Sagradas Escrituras, de los géneros literarios, y que los géneros literarios le permiten al autor, en el tiempo en el que se escribió, utilizar ciertas figuras, hipérboles, que es una exageración, metáforas, que es decir algo con un concepto diferente. Por ejemplo, el amor de Dios es como las estrellas del cielo, incontable, abundante, o la descendencia de Abraham es como las estrellas del cielo. Sabemos que las estrellas son muchísimas y que Abraham tiene muchísimos hijos, pero podríamos decir que esa es una comparación, una figura literaria, un símil. O cuando nosotros vemos en libros del Antiguo Testamento que llegó Sansón y con la quijada de un burro mató a 1000 hombres. Oiga, era la quijada más poderosa del universo, que aguantó matar a 1000 hombres. Entonces sabemos que no fue así, que el autor lo que hace es engrandece los hechos del líder, del caudillo, en este caso un juez de Israel, engrandece los hechos para decir, como Dios estaba con él, podía hacer esas maravillas, podía hacer esas cosas extraordinarias.
Entonces, cuando hablamos del estilo del libro, es decir, ese género literario y la forma en la que se expresa. Vamos al otro. Dice, armonía en el del sentido literal y el sentido espiritual. Cuando hablamos de armonía entre estos dos sentidos, yo quisiera utilizar un ejemplo para tratar de ir a eso. Y lo vamos a ver en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 14, verso 26. Pequeñito. Si alguno viene en pos de mí y no odia a su padre y a su madre y a la esposa y a los hijos y a los hermanos y a las hermanas, hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hace algunos ahí en la casa, Dios mío, otra vez eso lo dijo Jesús, ¿cómo es posible? Mauricio, ¿cómo dijo Jesús eso tan duro, tan fuerte, que hay que odiar al papá, a la mamá, Mauricio? No, vamos a tratar de descubrir qué armonía existe entre el sentido literal de esas palabras y el sentido espiritual. ¿Qué quiere decir el sentido literal? Por ejemplo, que simplemente Jesús eh, cambia el orden de los valores, el sentido literal, y se pone en primer lugar frente a todos los demás familiares. Ese sería el sentido literal. Yo estoy primero, los demás están después. Y el sentido espiritual, bueno, lo que dice el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. O sea que Dios es primero, sin detrimento a los demás. Todo lo que el humano tenga a su haber, familiares, posesiones y demás, queda en segundo término, cuando se trata en compararlos con Dios. Ah, entonces Jesús no dijo que había que odiar. No, es que en el contexto de esa frase, en el lenguaje en el que fue escrito, se dijo en hebreo, se escribió en griego y nosotros lo estamos leyendo en español. En otras palabras, Jesús lo que dice es, denle prioridad a Dios. El papá, la mamá, los hijos, la esposa, los hermanos, todo eso es importante, pero no tanto como Dios. Algunas personas endiosan a sus hijos, endiosan a su pareja y prefieren quedarle bien a esa persona que quedarle bien a Dios. Prefieren vivir en sometimiento a esa persona que en sometimiento a Dios. Y si esa persona dijo, no vayamos a misa, y no voy a misa. Esa persona dice, aquí no se reza el rosario, no rezamos el rosario. ¿Por qué? Porque yo necesito estar bien con esa persona, pues que se enoja, etcétera, etcétera. En otras palabras, el pasaje visto con armonía entre el sentido literal y el sentido espiritual es ponga a Dios en primer lugar. Eso es todo, sin que venga en detrimento las demás. Ahora bien, el sentido de determinadas palabras. Bueno, este es un poco más sencillo. Cuando en la Biblia nos encontramos que se habla que llegó María y los hermanos de Jesús. Profe Mauricio, pero usted como católico siempre ha afirmado que la Virgen María solo tuvo a Jesús como hijo. Y la Biblia dice que llegaron los hermanos de Jesús. Sí, es cierto. Eso dice la Biblia. Tiene toda la razón en que dice los hermanos de Jesús. Pero ya yo les he dicho que el español tiene 6.500 palabras y que el hebreo utilizado en ese momento y que se tradujo al griego tipo koiné, quiere decir popular, el hebreo solo tenía 1.500 palabras. Entonces la palabra hermano se ajusta a los hermanos de sangre, pero también a los primos, parientes cercanos, etc. En otras palabras, no es que Jesús tuvo más hermanos, es que llegaron sus parientes, sus cercanos. Entonces, los primos, los vecinos, el mejor amigo de la escuela, esos son los que hacen referencia a esas personas que tienen cercanía con Jesús. Y por último, vamos al objetivo de juicio. Bueno, ese es el principio o criterio de interpretación bíblica. No se me estresen por lo que voy a decir. Al interpretar un texto bíblico, no olvide lo que está pasando en usted. No se le olvide que Dios está hablándole, que Dios está refiriéndose y Dios no está señalándole su pecado, Dios no está acusándolo por esto, por lo otro. Dios lo quiere amar y quiere alejar de usted toda actitud positiva, todo, no.
Dios lo que quiere es llegar a su corazón. Esa es la objetividad del juicio. Algunas actitudes que podemos tener negativas, una actitud crítica o apertura excesiva, decir, ay, todo lo que ahí dice, y entonces, no, superficialidad, rigorismo, desconfianza. ¿Será que eso fue lo que Jesús quería decir de verdad? Y yo todavía sigo dudando eso. Es que la verdad que si la esposa de uno salió medio chueca, uno debería poder ir a buscarse una más guapa o más joven o mejor portada. Que no me oiga mi esposa, nada más, ustedes me guardan el secreto. En otras palabras, la objetividad de juicio, lo más importante es leer la Biblia con humildad, con un corazón abierto, siendo dóciles a las enseñanzas de la iglesia con el acompañamiento que nos ofrece desde el magisterio de ese pasaje o de ese texto bíblico que estamos estudiando. Y es que en ocasiones nos cuesta dejarnos conducir, dejarnos guiar. Somos un poco reticentes a eso. Cuando la Biblia toca a nosotros, toca a nuestra puerta y la iglesia también nos habla. Yo le invito a que mañana el Evangelio del día, no sé cuál es, yo la verdad no sé, y la primera lectura tampoco la sé, igual que el famoso Salmo. No tengo conocimiento, no he ido a misa de mañana, solo la de hoy, y la de hoy fue de funeral, entonces era una lectura del Apocalipsis y otra diferente, pero bueno, le invito a que mañana lea el Evangelio y la primera lectura, y lo haga con humildad, con apertura de corazón, diciendo Dios, yo quiero abrir mi corazón a esta palabra, ¿qué me vas a decir? Si el mensaje que ahí está contenido para usted es claro, perfecto. Si no, use la teoría de los 4 círculos. Los versos anteriores, los versos posteriores, la totalidad del libro, ¿saben cuál es el sentido de ese evangelio, de esa carta? Eh, en relación con los otros libros que hagan referencia a ese mismo hecho o a esos hechos. Y por último, en relación con la revelación de Dios, el objetivo de él, de que yo me salve. Una vez que haga eso, usted va a quedar con una satisfacción de haber sido contactado por Dios para darle un mensaje de amor. ¿Qué le parece? Muy bien, vamos a continuar. Ya casi estamos terminando. Como conclusión, quisiera compartir un extracto de la Constitución Dogmática de Verbum. Profe Mauricio, usted sí que le gusta, es que yo creo que nadie que lea la Biblia puede dejar de leer la Dei Verbum, aunque sea una vez al año, por lo menos, por lo menos. Dios habla en la escritura por medio de hombres y en lenguaje humano. Por lo tanto, el intérprete de la escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y lo que Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Solo la primera parte del número 12 de la Dei Verbum. Pensemos, ¿qué es lo que Dios quiere decir? ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que Dios me quiere revelar? Que esta noche usted se vaya a acostar con la paz, con la tranquilidad que Dios le da, pero con un deseo de leer la Biblia nuevamente para descubrir en ella el mensaje que Dios tiene para nosotros. Quiero aprovechar y adelantarles algo. La próxima semana, Dios mediante, tenemos un invitado. Tenemos al padre Eric González. Él nos va a exponer el tema de la Eucaristía en la Biblia. Él nos va a hablar desde la Sagrada Escritura acerca de la Eucaristía. Ya todos sabemos que hay abundancia en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento referencias a la misma. Entonces yo los invito a que puntualmente de hoy en 8 días nos volvamos a encontrar para conocer un poquito de este tema, que es un tema lindísimo. Saben ustedes que en nuestro programa del año que yo les compartí a principio de año, nosotros habíamos programado la feria Expotec para la próxima semana. Bueno, ya sabemos, bueno, los que estamos en sede sabemos que se trasladó para la primera semana de noviembre, es el viernes 4, sábado 5, domingo 6. Entonces, la otra semana yo tenía en el programa, el 26, que no íbamos a tener grupo, pero sí vamos a tener grupo con este tema especial que nos va a compartir el padre Eric, la Eucaristía en la Biblia. Entonces,
La siguiente semana, sí, que ya es la semana de Spotec, sí, obviamente no tendremos el grupo, pero esta semana sí, la semana entrante sí, porque vamos a tener al padre con ese tema especial. Así que les espero de hoy en 8 días y les invito a que nos unamos con la oración de conclusión. Digamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Omnipotente y eterno Dios, que te dignaste disponer de la Sacratísima Virgen María, Madre tuya, entre coros de ángeles sobre esta columna de mármol, enviada del cielo, viniera viviendo en carne mortal, y que esta iglesia fuese edificada para su honra por el promártir de los apóstoles Santiago y sus discípulos. Te suplicamos por sus méritos e intercesión nos concedas, alcancemos fácilmente lo que con toda confianza pedimos. Tú que vives y reinas con Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos por su tiempo, gracias por su compañía, gracias por interesarse a vivir esta experiencia de crecimiento en la fe. Yo les animo a que la próxima semana nos reunamos para disfrutar de este tema con el padre Eric González de la Eucaristía en la Biblia.